Vamos a pasar al tiempo del mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, hermanos. Capítulo 14. El título de este mensaje, hermanos, es Un corazón que hace morada con Dios. Ya estamos en el libro de Juan, hermanos. Juan capítulo 14. Vamos a leer versos del 1 al 14, hermanos. Vamos a leer alternadamente. Yo inicio en el 1, ustedes en el 2, y así sucesivamente. Y en el 14 lo leemos todos juntos. Amén, hermanos. Dice así la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ustedes, Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si me conocéis también a mi Padre, si me conocéis también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos el Padre? El Padre en mí. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aún mayores. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todos. Si alguno pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la vida que nos das, gracias por la salud, Señor, que nos das, gracias por la oportunidad que nos permites de estar en este lugar, escudriñando tu palabra, alabándote, Señor, cantándote. Y, Señor, queremos pedirte en esta hora que tú seas, Señor, quien hable a través de un siervo, Señor, que tú nos muestres lo que quieres hablarnos a cada corazón, Señor, en esta hora. Señor, dales a mis hermanos un corazón sensible, dales oídos sensibles, Señor, para que puedan escuchar lo que tú tienes esta tarde, noche para cada uno de nosotros, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, mi oficio
secular es la albañilería. No sé si algunos ya lo sabían, creo que la mayoría sabe a qué me dedico. Yo me dedico pues a eso, en la construcción, me dedico a hacer casas y pues ese es mi oficio, ¿verdad? A edificar casas, a construir viviendas para las personas, para que pues vivan ahí, ¿verdad? Es necesario tener un hogar. Hace el domingo creo que andábamos por ahí en la calle y vimos a una persona ahí vagando, de esos vagabundos. Y mi hija, como habla un poco inglés, y yo, pues yo no hablo mucho, casi nada, dice en inglés a ellos se dice homeless, algo así, homeless. Y dice, ¿y qué quiere decir eso? Pues sin hogar, no tienen hogar, es un vagabundo, ¿verdad? Las personas necesitamos un hogar, necesitamos una casa donde refugiarnos del frío, aunque en algunos estados donde hace mucho calor, no sé quién de aquí sea de un estado caluroso. Yo he ido a trabajar a Acapulco, a Tamaulipas, por allá hace mucho calor y bueno, en la parte de Acapulco me di cuenta que la gente se duerme, no se mete a su casa a dormir, se duerme afuera, ¿verdad? En una hamaca o pone ahí una cama y pone unos, como estas cosas, como velos, para que no les piquen los moscos. Y al aire libre, porque adentro no se puede dormir, ¿verdad? Mucho calor. Pero se necesita un hogar para, pues, poder vivir, ¿verdad? No podemos vivir en la calle, donde nos mojamos, nos da el calor. Necesitamos un hogar, hermanos. Pues yo me dedico a hacer casas, ese es mi oficio. Pero el Señor Jesucristo también tiene su oficio, es edificar la iglesia, hermanos. La tarea del Señor Jesucristo es edificar la iglesia. También Él edifica, pero Él edifica iglesias, no edifica iglesias, templos o construcciones como esta, ¿verdad? Él edifica su iglesia. En Mateo 6:18 le dice Jesús a Pedro, le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor Jesucristo está diciendo a Pedro que sobre esa roca edificará él su iglesia, ¿verdad? El Señor Jesucristo está edificando la iglesia, su iglesia, porque Él la compró con su sangre, ¿verdad? No es nuestra iglesia, aunque nosotros conformamos la iglesia del Señor, pero a fin de cuentas es la iglesia del Señor Jesucristo, y Él la está edificando. Y esa es la obra del Señor, edificar su iglesia, que es la casa de Dios. En primera de Timoteo 3:15, vamos ahí, ahí si tiene una Biblia, y si no, ahí va a aparecer en la pantalla. Primera de Timoteo 3:15. Dice, leo desde el 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice este verso que la iglesia es casa de Dios, ¿verdad? La iglesia es casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. No, de manera que no es una construcción donde
donde Dios habita, donde Dios mora es la iglesia. La iglesia sabemos que somos los hermanos los que la conformamos y Dios habita en la iglesia. La iglesia es casa de Dios. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia, hermanos. Dios quiere que tengamos comunión con Él, que moremos en Él y Él en nosotros. Dios quiere morar en su iglesia, quiere morar en cada uno de nosotros. Ahí en Juan capítulo 17, en el verso 20, Juan 17, en el verso 20 y 23, lo leo para usted, ahí está también en la pantalla para que me siga. Juan 17, 20 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios quiere que seamos uno, hermanos. Así como el Padre y el Hijo son uno, así quiere que también nosotros seamos uno en el Señor Jesucristo, con Dios. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios quiere morar en cada uno de nosotros para que seamos uno con Él. Y también a los que no han creído en el Señor Jesucristo, los que no pertenecen todavía a la iglesia, también Dios quiere morar en ellos. Dios también quiere que sean parte de la iglesia. Dice en el 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios quiere traer más gente a la iglesia, hermanos, pero ese trabajo pues nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Alcanzar a las almas perdidas para que pues reconozcan al Señor Jesucristo como su Salvador y alcancen salvación y también vengan a ser parte de la iglesia. Dios quiere que seamos uno solo con Jesucristo y el Padre. Tomás le preguntó al Señor regresemos a nuestro capítulo 14. En el verso 5, Tomás le preguntó al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No sabemos a dónde vas, le preguntó Tomás. Pero fíjense en lo que dice en el verso 12. Dice:
de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores, porque yo voy al Padre. Aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. ¿A dónde iba el Señor Jesucristo, hermanos? Iba al Padre, pero Tomás no sabía hacia dónde se dirigía el Señor Jesucristo cuando les decía, dice, y si me fuere, en el verso 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Señor Jesucristo iba al Padre, hermanos, a preparar lugar para nosotros. Tomás le preguntó, no sabemos a dónde vas. Pero Jesús dice que él iba al Padre. Jesús quiere conducirnos al Padre, hermanos, y estar donde Él está, con el Padre. El propósito de la obra del Señor Jesús, de edificar su iglesia, hermanos, es que Él more en cada uno de nosotros y que nosotros moremos en Él. El 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La pregunta que Tomás hizo a Jesús fue, ¿a dónde vas? ¿Cuál es el camino? Jesús iba al Padre, hermanos, a preparar morada para cada uno de nosotros. En Hechos 7:48, vamos ahí, hermanos, Hechos 7:48, ahí adelantito de Juan, Hechos 7:48, perdón. Hechos 7:48. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dios no haya satisfacción en habitar en algún templo, en alguna morada hecha de manos, dice este verso. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Dios no haya satisfacción ni reposo en alguna obra hecha por manos, hermanos. Ni siquiera haya reposo en lo que Él creó, en la creación que Él creó, los cielos, la tierra. Dice el Salmo 19:7, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero Dios no haya satisfacción y reposo en esa creación. Pero Dios sí haya satisfacción
en cada persona que le busca, en cada persona que desea que Dios more en su corazón y desea morar con Él. Ahí es donde Dios haya reposo, no en una construcción, en un templo hecho de manos. Dios le satisface morar en su iglesia edificada por el Señor Jesús, conformada por miembros que buscan estar en la presencia de Dios, que buscan agradar a Dios y confiar en Él. El Señor Jesús dijo que Él destruiría el templo y en 3 días lo levantaría. Eso lo vemos en Juan. Vamos a Juan, en el capítulo 2. En el Juan capítulo 2, el verso 19. Dice, desde el 18 lo leo para ustedes. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Lo dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús dijo que iba a destruir el templo en 3 días. Dijo que lo iba a destruir y en 3 días lo iba a levantar. Los judíos creían que hablaba del templo, de la construcción. Ellos dijeron, ¿cómo es posible que este hombre dice que lo va a destruir y en 3 días lo va a levantar? Si duraron tanto tiempo para levantarlo, este hombre está loco. Creían los judíos. Pero el Señor Jesucristo hablaba del templo de su cuerpo, ¿verdad? Él estaba profetizando que Él iba a destruir su cuerpo, que Él iba a morir y en 3 días iba a resucitar. Pero ¿con qué propósito dijo Jesús esto, hermanos? El Señor Jesús iba a morir, iba a entregar su vida por nosotros, por nuestra salvación, por la salvación de nuestra alma. Y Él iba a resucitar al 3er día. El propósito de esto, hermanos, era para poder reconciliarnos con Dios por medio de su muerte y poder ser adoptados como sus hijos. Romanos 8:29, vamos a ir, Romanos 8:29. Hechos Romanos, adelante de Hechos. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús vino a ser el primogénito entre muchos hermanos. Gracias al Señor Jesús somos hijos de Dios, porque Jesús, hermanos, fue el unigénito Hijo de Dios. Pero después de que el Señor Jesús
entregó su vida, murió y resucitó. Dice que nos dio vida juntamente con Él. Ya no solo era el unigénito Hijo de Dios, sino pasó a ser el primogénito entre muchos hermanos, dice su palabra. Él fue el primero, hermanos, y después los que hemos creído en Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es por eso que el Señor Jesucristo pasó a ser el primogénito, el primer hijo, y de ahí pudo traer muchos hijos al Señor, a Dios, ¿verdad? Por medio de su sacrificio. Nosotros somos hermanos del Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios. Gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario. Somos hijos de Dios, hermanos. Pero el Señor Jesús pasó a ser el primogénito Hijo de Dios. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar al Padre, hermanos, es mediante el Señor Jesucristo. No hay otro camino, ¿verdad? No podemos venir nosotros y pedirle al Padre que pues seamos sus hijos. Hay un medio que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que murió por nuestros pecados, Él es el que limpia nuestro pecado con su sangre para poder ser hijos de Dios. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo es el único camino para llegar al Padre, hermanos, para alcanzar la vida eterna. En nuestro capítulo, en Juan 14:23, antes de leerlo, déjenme decirle que Dios nos ha dado, el Señor Jesucristo nos ha dado acceso directamente al Padre. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, que vino un terremoto y hubo tinieblas, pero que también el velo del templo se rasgó en dos? Hermanos, ese velo en el templo estaba ahí estaba antes de entrar al lugar santísimo, y en el lugar santísimo solamente podían entrar los sacerdotes. Pero gracias al Señor Jesucristo que nos dio acceso directamente al Padre, ya no tenemos ya no hay nada que nos impida, hermanos, venir al Padre directamente. Vamos a leer este verso, el 23, ya lo habíamos leído, vamos a leerlo nuevamente. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dios quiere hacer morada con nosotros, hermanos. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Dios quiere morar en nuestro corazón, en cada corazón de los hermanos de la iglesia que Él mismo está edificando. Él quiere habitar en ella, en su iglesia. Qué maravilloso es que Dios nos da el privilegio de ser parte de su iglesia, hermanos, y poder tener comunión con Él, como el Padre e Hijo. A mí no me gustaría que no hubiera comunión yo como padre con mi hijo. Yo tengo un hijo, varios, creo que todos lo conocen. A mí no me gustaría que pues
mi hijo esté ahí como si no tuviera papá, ¿verdad? Ignorándome o yo ignorándolo a él. Que aunque sí se ha visto, hermanos, y tristemente he visto casos en familias que parece que no tienen amor con sus hijos, los maltratan muy feo, les dicen de groserías, y esto se me hace triste. Pero qué bonito es cuando hay una relación entre padre e hijo cariñosa, ¿verdad? Y también cuando hay interés de disciplinar, porque dice su palabra que qué padre es aquel que no disciplina a su hijo, ¿verdad? O qué hijo es aquel que no es disciplinado por su padre. No es hijo, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando hay una relación amorosa entre padre e hijo. Dios quiere tener una relación así con nosotros, como padre e hijo. Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros, hermanos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios no puede morar en un templo, pues, sucio, hermanos. Dios es santo y ninguna relación tiene con el pecado. Dios no puede morar en un templo donde hay pecado, donde hay suciedad. Cuando hay pecado en nuestro corazón, no podemos tener comunión con Dios, hermanos. Por eso el Señor Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí, porque solo Él nos puede limpiar con su preciosa sangre y así poder tener comunión con Él, hermanos. A nadie nos gustaría habitar en una casa llena de basura, maloliente, o que anduvieran las moscas ahí. Qué desagradable, ¿verdad? Sería estar en un lugar así, con un olor desagradable, lleno de basura, ¿verdad? A nadie nos gustaría, o a quién le gustaría vivir en un lugar así, que su casa esté llena de basura, ahí de alimentos echados a perder y con mal olor. A nadie. Yo creo que a todos nos gustaría tener estar en una casa limpia, ¿verdad? Ordenada, con un olor agradable, y hasta, pues, sería placentera nuestra estancia ahí en esa casa, ¿verdad? Pues así Dios, hermanos, Dios no le gustaría habitar en un templo sucio, hermanos, pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo, su sangre nos limpia de todo pecado y podemos tener comunión con Dios. Dice en Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias a Dios que su sangre nos limpia de todo pecado y podemos tener esa comunión con Dios. Y podemos hacer morada con Dios, hermanos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Dice el verso 20 y 23. Haremos morada con él. Si usted quiere tener comunión con Dios, hermano, y hacer morada con Él, y que Dios se manifieste en su vida de una manera poderosa, porque dice el verso, el 21, perdón, Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él.
El Señor quiere manifestarse en nuestras vidas, hermanos, de una manera pues poderosa. Si usted quiere tener comunión con Dios y quiere que el Señor Jesucristo se manifieste en su vida, hermanos, guarde su palabra, guarde sus mandamientos. Pídale a Jesús que le limpie sus pecados. Solamente por medio de su sangre podemos tener un corazón limpio, ¿verdad? Y solamente teniendo un corazón limpio, una vida limpia, sin pecado, el Señor Jesús, el Padre puede hacer morada con nosotros. No estoy diciendo que tenga una vida perfecta. Nadie somos perfectos, hermanos. Tenemos una naturaleza pecaminosa y tendemos a inclinarnos hacia el pecado. Tampoco su palabra dice que debemos estar pecando no porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpie de pecado vamos a estar pecando, ¿verdad? Dice su palabra, o perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Sé que no sabes que los que hemos muerto al pecado, y no porque sepamos que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado vamos a estar peque y peque y peque. Eso no es un arrepentimiento sincero para con Dios. Pero gracias a que pues la sangre del Señor Jesucristo nos puede limpiar, podemos tener esa comunión con Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a ir a Dios en oración. Póngase de pie, hermanos, si su salud se lo permite. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos permitiste abrir tu palabra, meditar en ella, Señor. Gracias porque tú quieres morar en cada uno de nosotros, Señor, como miembros de la iglesia que tú estás edificando día a día, Señor. Gracias porque tú quieres tener, Señor, una iglesia santa, Señor, donde tú puedas morar, Señor. Señor, gracias porque tú nos hablaste a través de tu palabra, Señor, que tenemos que tener un corazón limpio, Señor, libre de pecado, Señor, para que podamos tener esa comunión contigo, esa comunión que nos anima, Señor, día a día, que nos fortalece, Señor, porque dice tu palabra que alejados de ti nada podemos hacer, Señor. No permita, Señor, perdamos esa comunión por causa del pecado, Señor. No permita, Señor, que nos alejemos de ti, porque no podemos hacer nada sin ti, Señor. Ayúdanos a estar siempre en esa comunión, así como la tienes con el Padre, con el Hijo, Señor. Así queremos también nosotros ser uno contigo, Señor. Pero hace falta, Señor, tener una comunión libre de pecado contigo. Ayúdanos, Señor. Padre, gracias porque tú nos hablaste, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque tú moriste por nosotros, Señor, y nos diste el acceso a ti, Señor, el acceso a la vida eterna. Gracias porque tú nos muestras que tú eres el camino, Señor. No eres tú quien conoce el camino, que sabes el camino, sino tú, Señor, eres ese camino, Señor. Tú eres la verdad, Señor. Tú eres la vida, Señor. Gracias porque tú nos has dado vida, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros.
Hermano, así como está en esa actitud de oración, si a usted Dios le habló en alguna área y está tomando una decisión, si usted está tomando la decisión de mantener esa comunión con Dios, si usted dice, yo quiero mantener esa comunión con Dios, yo quiero mantenerme alejado del pecado para que Dios pueda morar en mi corazón, usted puede levantar su mano si es su decisión para que yo ore por usted. Amén, puedo ver su mano. Amén, puedo ver su mano. Si usted está tomando la decisión de agradar a Dios, dice su palabra que si amamos a Dios, guardemos su palabra, guardemos sus mandamientos. Si usted está tomando la decisión de guardar su palabra, de guardar sus mandamientos, para que Dios se manifieste en su vida, puede levantar su mano para que yo ore por usted. Amén. Puede bajar su mano. Amén. Puede bajar su mano. Permítame cambiar un poquito esa invitación. Si usted no sabe si al terminar su vida va a ir al cielo, el Señor Jesucristo prometió que Él iba a preparar morada para nosotros. Él es el único camino al cielo, el único camino a la vida eterna. Si usted no sabe si al terminar su vida va a ir al cielo y quiere saberlo esta mañana, el Señor Jesucristo es el camino a la vida eterna. Si usted quiere saber cómo ir al cielo, puede levantar su mano para que yo ore por usted. Amén, puede bajar su mano. En un momento varón lo va a tomar y con la Biblia le va a compartir cómo usted puede tener la salvación que el Señor Jesucristo nos ofrece. Señor Padre eterno, gracias porque tú eres nuestra salvación. Gracias porque tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado y al estar limpios podemos tener esa comunión contigo y podemos tener esa relación como Padre e Hijo, Señor. Qué bonito es saber que tú puedes morar en nuestro corazón, Señor, fortalecernos, animarnos en nuestras luchas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.